Antes de que nuestra protagonista expresara sus sentimientos a Isen, recordaba la primera vez que se conocieron, cuando él hacía travesuras arrojando su pañuelo y ella lo consideraba divertido. Desde esa vez, se dio cuenta de que él era alguien parecido a ella. Alguien que anhelaba lo inalcanzable sin descanso, y alguien que haría cualquier cosa por conseguir lo que deseaba. Como eran tan similares, no pudieron evitar destruirse mutuamente. Es por esa razón que en su nueva vida Dorotea intentó distanciarse de Isen. No quería que el pasado se repitiera. Sin embargo, cuando el mismo Isen, que antes le había confesado que sus deseos eran que ella viviera una vida larga con alegría, y que ese era el motivo por el cual él había regresado. Ahora, pese a que había pasado mucho tiempo desde que no se veían, se alejaba de ella sin siquiera dirigirle la palabra. Fue entonces que una incertidumbre nació en su corazón, se preguntaba si realmente ese sería el final. Fue por eso que sintió desesperación y se decidió a detenerlo alegando que tenía algo que decirle. Mientras se dirigían a la habitación donde tendrían su conversación. Nuestra protagonista no podía creer que había detenido a Isen de esa manera en un lugar lleno de gente. Sin embargo, cuando pensó que Isen podría irse para siempre, sin darse cuenta, lo detuvo. No comprendía muy bien qué es lo que sentía realmente por él, y tampoco estaba segura de qué es lo que quería hacer. Ella no había visto a Isen desde lo ocurrido en el restaurante caro, pero siempre tuvo el conocimiento sobre lo que él hacía. Y eso era debido a que todos los que conocieron a Isen habían estado alardeando de ello, por lo que era imposible evitar escuchar los rumores. Reflexionó que era un hecho que la popularidad y el interés por Isen no habían disminuido ni un poco, si lo comparaba a lo que era en su vida pasada. Incluso había salido en citas con otras damas, además de Mónica. Dorotea sabía que todo el mundo quiere a Isen, y no se explica por qué no se había dado cuenta de ello en su vida anterior. Entonces comprendió que si él realmente hubiera tenido ambiciones políticas, se habría casado con una dama de alguna familia prestigiosa. Sin embargo, Isen nunca lo hizo. Creyó que, tal vez, ella había estado tranquila por el hecho de que él no se había casado. Porque si lo hubiera hecho, estaba segura de que el matrimonio de él habría causado una disputa por el poder. Entonces se dio cuenta de que, al final, no le prestaba mucha atención, porque no quería complicarse la vida. Pero ahora no podía negar que ella siempre estuvo en la mirada de Isen. Y aunque intentara actuar de manera inconsciente, la verdad era que ella lo sabía. Ya no quería seguir ignorándolo, aunque la confesión de Theon la hizo dudar un poco. Pero recordó el consejo de Clara y de Julia, donde le habían asegurado que lo más importante era la felicidad de ella, y que debía seguir su corazón. Incluso recordó que hasta Theon le había preguntado si a ella le gustaba Isen. Fue entonces que comprendió que, por su propia felicidad, tal vez era el momento de dejar ir finalmente los recuerdos dolorosos del pasado. De esa manera, quizás estaría bien para ella ser más feliz. Creía que encontrarlo de nuevo en esa vida, sentir su amor y llegar a amarlo, también era una oportunidad que se le había dado. Antes de que ocurriera la confesión, Isen le tendió la mano y preguntó si entonces debían entrar en la habitación. Nuestra protagonista, en ese momento, sintió miedo de que fuera demasiado tarde y que Isen ya no la quiera. También temía que ese sentimiento fuera solo un malentendido nacido de una pequeña muestra de afecto. Aún así, quería ir hacia donde la llevara su corazón. Incluso si era criticada por ser egoísta, y por solo pensar en ella misma. Por una vez, ella quería expresarle a Isen cómo se sentía. Aunque era consciente de que ella fue egoísta e indiferente hacia Isen, quien siempre había estado a su lado, sentía que se arrepentiría toda su vida si no expresaba sus sentimientos. Es por ese motivo que le expresó que quería seguir siendo amada por él. Le preguntó si todavía era merecedora de su amor. Esa confesión tomó por sorpresa a Isen, no se lo esperaba para nada. Su primera reacción fue abrazarla fuertemente, lo cual alteró a nuestra protagonista. Isen le comenta con respecto a su pregunta de si ella era merecedora de su amor, que si eso era lo que ella quiere, puede decirlo tantas veces como ella desee, incluso si se queda sin aliento. Te he amado, te amo, y te amaré por siempre, princesa. Fue la respuesta que le dio Isen. Tras la confesión, sus cuerpos se acercaron, y sus labios se rozaron en un beso que era a la vez suave e intenso. El latido frenético de sus corazones era la única melodía que importaba. Nuestra protagonista nunca pensó que compartir ese momento con Isen podría ser tan cálido y dulce. Isen recuerda que cuando decidió renunciar a la princesa y enterrar su amor,
no tenía ni la más mínima esperanza. Pero ahora no está seguro de si está dentro de un sueño. Siente que la persona que está en sus brazos es muy adorable y preciosa, tanto que no puede contenerse. Ya perdió la cuenta de cuánto tiempo ha anhelado ese momento, siente que su corazón está tan lleno como si fuera a explotar. Dorotea de repente detiene el prolongado beso, porque vio a Isen llorando. Preocupada, le pregunta por qué está llorando, y si acaso no quería nada de eso. Isen la atrae hacia él, y le responde que eso es imposible, que por supuesto quiere eso. Expresa que simplemente está muy feliz y por eso está llorando. Dorotea le confiesa que ella también lo está. Isen se apoya en ella y juntos disfrutan de esa hermosa sensación. De repente, Joy toca la puerta e informa a la princesa y a Isen que la gente los está buscando, y les recuerda que el concierto ya debería de haber empezado. Le pregunta si es que ha ocurrido algún problema. Nuestra protagonista no puede creer que haya pasado tanto tiempo. Le comunica a Joy que ya casi han terminado de hablar y que saldrán en un momento. Luego, se pone un poco inquieta, y le comenta a Isen que lo mejor es que salgan ahora. Preocupada, le pregunta si sus labios no están hinchados. Isen se enternece al verla de esa manera, no puede evitar darle un beso, y le asegura que no tiene que preocuparse, porque se ve muy hermosa. Dorotea le pide que se detenga, porque tienen que salir ahora. Pero Isen la acorrala en la puerta, y le pregunta si no deberían decirles a los demás que simplemente avancen sin ellos. Con una mirada llena de deseo, asegura que para él, en ese momento, nada es más importante que la princesa. Nuestra protagonista se ruboriza tras escucharlo, pero no se deja llevar por el momento, y le responde que no pueden. Le recuerda que hay un montón de gente esperando por él afuera para escucharlo tocar. Además, le cuenta que ella también desea escuchar su interpretación con el violín. Isen termina aceptando, no sin antes comentarle que entonces tiene una petición que hacerle. Nuestra protagonista le pregunta de qué se trata. Isen le pregunta si podría pellizcarle su mejilla bien fuerte. Dorotea decide darle un beso en la mejilla, y le asegura que no se trata de un sueño. Al mismo tiempo, en la sala de espera del concierto, Nereus, completamente enfurecido, maldice a Dorotea. No puede concebir que se atreva a humillarlo delante de tanta gente. Se pregunta si ella realmente tenía tanto poder y si lo ha estado ocultando hasta ahora. Además, se siente molesto porque ese bastardo, refiriéndose a Isen, se atrevía a sobresalir, y está seguro de que también se burló de él. Recuerda que él realmente no quería invitar a ese maldito bastardo, y si no fuera por esos malditos nobles del club de música, no lo habría hecho. Observa algo en la mesa, se percata de que es el violín de Isen, y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Unos minutos después, Isen llegó a la sala de espera, donde se encontraba su violín, y fue recibido por uno de sus sirvientes. El sirviente, preocupado, le cuestionó dónde había estado, y le informó que había ocurrido algo terrible. Isen le pregunta qué fue lo que ocurrió, a lo que el sirviente le cuenta que algo le pasó al violín. Isen, cuando vio el estado de su violín, al principio no tenía idea de quién podría haber hecho eso. Pero al ver de cerca, se da cuenta de que, sea quien sea, había roto intencionalmente las cuerdas, pero desconoce el motivo. El mayordomo le pregunta al joven Isen qué deben hacer con el concierto, y le sugiere que podrían cancelarlo. Isen se lamenta porque no podrá encontrar al culpable por el momento, pero se alivia porque por suerte, no parece que haya otro problema, aparte de las cuerdas rotas. Debajo del violín, observa que aún tiene una cuerda de repuesto. Siendo ese el caso, le informa al sirviente que no es necesario cancelar el concierto. Unos minutos más tarde, en la sala donde se llevará a cabo el concierto. Nuestra protagonista, mientras espera, siente que debió haber aprendido a tocar un instrumento, porque si lo hubiera hecho, podría tener más tema para hablar con Isen. Se pregunta si, tal vez, debería pedirle a Isen que le enseñe la próxima vez. Justo en ese momento, Nereus exclama que la próxima actuación será el invitado especial que todos han estado esperando, y les pide a todos que le den la bienvenida a Isen con un cálido aplauso. Isen hace su entrada y capta la atención de todos los nobles. No podían creer lo que estaban viendo, se preguntaban qué era eso. Dorotea también se preocupó y se sorprendió, no comprendía qué era lo que había pasado, y se preguntaba por qué el violín de Isen solo tenía una cuerda. El príncipe Nereus, con una sonrisa triunfante, le cuestiona a Isen qué le pasó a su violín.
Isen pide disculpas a todos aquellos que han estado esperando por él. Les explica al público que, como pueden ver, debido a su descuido, no podrá interpretar la canción prometida. Nereus le pregunta cómo pudo haber descuidado de esa manera su instrumento, y cuestiona si realmente puede considerarse un músico. Isen le da la razón, alegando que fue su error. En ese momento, se dio cuenta de quién fue el que lo saboteó. Vuelve a disculparse con los presentes por su descuido, y comenta que en su lugar interpretará otra canción. Isen, con una sola cuerda en su violín, logra interpretar con gracia una hermosa melodía. La cara de Nereus se desfigura debido a su enojo, no puede creer que Isen sea capaz de tocar el violín con una sola cuerda. Está seguro de que cortó todas las cuerdas, así que no entiende cómo es posible. Los nobles no comprendían cómo era posible que Isen fuera capaz de tocar tan hermosa melodía con una sola cuerda. Expresaron que habían escuchado que el hijo bastardo de la familia Bronte era muy talentoso, pero nunca esperaron que fuera tan perfecto. Nereus se enfurece al escuchar los cumplidos de los nobles hacia Isen y decide abandonar el lugar. Nuestra protagonista también se sorprende de que una pieza tan hermosa pueda tocarse con una sola cuerda. Y cuando ve a Isen tan sumergido en su interpretación, siente que es verdaderamente hermoso. Un poco después, aunque el concierto ya había terminado, había demasiada gente rodeando a Isen, así que Dorotea no pudo acercarse. Sintió que si se acercaba en ese momento, podría causar conmoción, así que lo mejor era no hacerlo. De todos modos, recuerda que antes, Isen le sugirió a la princesa que, por el momento, debían mantener en secreto la relación entre ellos. Lo justificó diciendo que él creía que de esa manera sería lo mejor para ella. Nuestra protagonista supuso que lo dijo porque ella era una princesa que había despertado el poder del espíritu recientemente, por lo que estaba recibiendo la atención de todos. Isen era un tema candente que recién había comenzado a extenderse en la sociedad. Y como hubo mucho murmullo en el banquete de debutantes, no tenía sentido causar más alboroto una vez más. Aunque le entristece un poco tener que ocultarlo justo después de haber confesado sus sentimientos mutuamente, pero no tiene otra opción. Por eso le respondió que entendía, y prometió mantenerlo en secreto por el momento. Ahora, piensa que como se trata de un romance secreto, no deberían acercarse demasiado, y por eso lo mejor será que ella se vaya primero. Isen, al ver que la princesa se retiraba, recordó que decidieron mantener su relación en secreto. Internamente, se preguntaba cómo podía crear más oportunidades, para tener la excusa de encontrarse con la princesa en el futuro. En ese momento, la señorita Mónica llama al joven Isen. Isen le pregunta si pasa algo. Mónica lo halaga diciéndole que su interpretación fue realmente magnífica, y le cuenta que ella va a regresar a Ark. Isen se sorprende de que se vaya antes de lo esperado, pero supone que estar en Lampas con Nereus debió haber sido muy incómodo para ella. Le comenta que entiende y le desea un buen viaje de regreso. Mónica se disculpa por lo que pasó el otro día en el restaurante, y también le agradece. Le cuenta que, gracias a su consejo, ella rompió su compromiso con Nereus, y le aclara que, por supuesto, los sentimientos de ella hacia Isen eran sinceros. Sin embargo, expresa que pudo comprender por qué él se siente atraído por la princesa Dorotea, ya que pudo ver que es alguien muy admirable. Les desea lo mejor a ambos, y promete que los apoyará. Le dice que si alguna vez tiene que ir a Ark en el futuro, que por favor no dude en visitarla. Luego de eso, le informa que se retirará. Isen se dio cuenta entonces de que Mónica, en su vida anterior, no lo usaba solo como un medio para romper su compromiso, sino que en verdad le gustaba. Se sigue sorprendiendo de que, en esa segunda vida, se dé cuenta de cosas que no había notado en la primera. Ha pasado por alto muchos hechos que eran evidentes si lo hubiera observado con más atención. También hay cosas nuevas nunca podría haber conocido. Recuerda que Dorotea le dijo que quizás esa nueva vida era una nueva oportunidad que él le había dado. Y al ver a Mónica partir, Isen cree que quizás no son los únicos que ganaron una nueva oportunidad. Al día siguiente, en el Palacio Imperial, Theon y Dorotea se reunieron para tomar una taza de té. Theon le pregunta a la princesa si ya ha ordenado sus pensamientos. Nuestra protagonista se siente un poco incómoda, porque es la primera vez que lo ve desde aquel día en el restaurante. Está segura de que si fuera antes de su regreso, ella estaría feliz, pero ahora es diferente. Le confiesa a Theon que a ella le gusta Isen, y le dice que lo siente. Theon reflexiona que no tenía muchas expectativas desde el principio. Además,
como le propuso un matrimonio político, cree que es natural que lo rechace. Sabe que el poder del espíritu de la oscuridad solo le pertenece exclusivamente a él, y no puede forzarla a ayudarlo. Aún así, no comprende por qué su corazón late tan fuerte, ni por qué le duele tanto. Supone que quizás, en el fondo, él tenía la pequeña esperanza de que él fuera la persona que la hiciera feliz. Pero ahora sabe que no es él quien debe cumplir ese papel. Le comenta a Dorotea que si así es como ella se siente, entonces se pondrá contento por ella. Nuestra protagonista le dijo que si él necesitaba el poder de la luz, ella estaría encantada de ayudarle. Theon le agradece, y le comenta que tiene algunos asuntos que atender con Ray y por eso se retirará primero. A lo que nuestra protagonista le responde que está bien. Theon, antes de irse, le expresa que él siempre deseará la felicidad de la princesa. Dorotea recuerda que eso mismo le dijo cuando estaban en Fredia. Con una sonrisa, le agradece y se despide de Theon. Unos minutos después, en el despacho del príncipe heredero. Theon aparece para saludar a Ray y también porque necesitaba de su ayuda. Ray usa su espíritu de la luz para calmar al espíritu de la oscuridad de Theon. Le pregunta a Theon dónde ha estado, y le recuerda que deben hacer la purificación a tiempo. Theon le cuenta que fue a hablar con la princesa, y le expresa que cree que no debió haberle dicho nada a ella. Ray le asegura a Theon que Dorothy tenía que saber sobre el espíritu de la oscuridad de todos modos. Le preguntó si acaso ella le tenía miedo al espíritu de la oscuridad. Theon le respondió que no, y que incluso estaba dispuesta a ayudarle con gusto. Pero internamente, hubiese preferido que lo hubiera rechazado por el miedo al espíritu de la oscuridad, de esa manera no le dolería tanto. Y entonces hubiera cargado al espíritu de la oscuridad con la culpa en lugar de a él mismo. Theon se disculpa con Ray, y le comenta que sabe que lo está poniendo en una posición incómoda, pero no tiene a nadie más con quien hablar, excepto él y Julia. Ray le asegura que él nunca ha pensado que fuera una carga, y que realmente está bien con ello. Aunque, en el fondo, cree que si las cosas hubieran funcionado entre Dorothy y Theon, al menos no tendrían que preocuparse por la purificación. Porque sabe que más adelante será difícil encontrar el tiempo para hacerlo, y no está seguro de lo que debe hacer en ese caso. Theon le comenta a Ray que, si él estaba de acuerdo con eso, estaba pensando en realizar el examen para poder convertirse en su asistente. Le explica que si se convierte en el asistente de él, tendrán más tiempo para estar juntos. Ray cuestiona su elección debido a la posición a la que quiere aspirar. Ya que ni siquiera se convertirá en el asistente del emperador, sino el del príncipe heredero, y cree que un talento como el de Theon debería ocupar un puesto más alto. Theon le comenta que sabe lo que le preocupa a Ray, pero le asegura que está realmente bien con esa decisión. Ray comprende entonces que Theon debió haber pensado mucho en ello, antes de tomar una decisión. Decidió, con una sonrisa, comentarle que estaría encantado de tenerlo como asistente, ya que se sentiría mucho más seguro. Cuestiona quién no querría tener un asistente tan confiable y capaz. Theon le pregunta si de verdad piensa eso, aunque lo pueda molestar con el asunto de la purificación. Ray le comenta que, en realidad, es el que conseguirá más beneficios si Theon se convierte en su asistente. Le cuenta que cuando no sabía nada, pensaba que tener a un espíritu era algo bueno. Theon le da la razón y le cuenta que al principio, cuando despertó, fue fascinante y maravilloso. Ray le asegura que, aún así, hay algo que sus espíritus han hecho bien, y es que ahora Theon no tiene más remedio que ser su amigo para siempre. Theon, con una sonrisa, le comenta que incluso sin el espíritu, siempre estaría a su lado. Ray se sorprende al verlo sonreír, y por ese motivo también se pone contento. Más tarde, Theon observa el frasco de medicina y el pañuelo que Dorotea le había devuelto anteriormente. No sabe por qué, pero sintió que esos objetos eran valiosos, así que no pudo tirarlos. Cuando miraba esos objetos, le hacía sentir que estaba más cerca de la princesa. Pero ahora, cree que son cosas del pasado, y que es hora de despedirse de recuerdos desvanecidos. No tuvo el valor de arrojarlos al fuego, así que prefirió guardarlo de nuevo dentro de una caja de madera. Y al cerrar la caja, se despidió de la princesa. Tiempo después, nuestra protagonista, en su habitación, deja escapar un suspiro. Se siente frustrada porque no sabe cómo encontrarse con Isen de manera natural. Cree que sería ideal tener una excusa para poder llamarlo regularmente al palacio de la princesa, pero no se le ocurre ningún motivo adecuado. Clara le comenta a su Alteza que últimamente parece estar de buen humor.
Dorotea le pregunta si está hablando de ella. Clara le responde que sí y le cuenta que ha estado sonriendo mucho en los últimos días. Nuestra protagonista se sorprende porque no se dio cuenta de que lo hacía. Pero sabe que ha estado pensando últimamente en Isen. Tiene curiosidad sobre qué hubiera pasado si, en ese momento, Isen hubiera cancelado el concierto. Con solo imaginarse lo que podría haber ocurrido, se sonroja y se altera. Rápidamente, se mentaliza de que tiene que pensar en otra cosa, y recuerda algo. Le pregunta a Clara qué le parece si ella aprende a tocar un instrumento. Clara le pregunta por qué quiere tocar un instrumento. Y Dorotea le cuenta que fue a un concierto hace unos días, y se dio cuenta de que ella era la única que no sabía tocar ninguno. En el fondo piensa que es cierto que escuchar la interpretación de Isen despertó su interés por los instrumentos, pero también cree que es una buena excusa para verlo a menudo en las lecciones. Clara, emocionada, le contesta a su Alteza que es una gran idea. Y le cuenta que escuchó que el joven maestro Isen tocaba muy bien el piano y el violín. Dorotea, al ver que Clara le recomendó a Isen, se preguntó si fue muy obvia, pero de todas maneras, supuso que no tenía sentido intentar ocultarlo de Clara. Le cuenta que estaba pensando en pedirle a Isen que le enseñara a tocar un instrumento, y le pregunta si a ella le parece bien. Clara le responde que, por supuesto, aunque advierte que el joven maestro Isen ha rechazado la propuesta de otros nobles para dar lecciones, pero está segura de que aceptará encantado la petición de la princesa. Dorotea, completamente emocionada, le dice que entonces debe enviarle una carta de inmediato. Unos días después, en la mansión de los Bronte. Un mayordomo le informa al joven maestro Isen que una carta había llegado del palacio. Isen se sorprende de que le llegue una carta del palacio, tenía curiosidad si era de la princesa. Le dice a su mayordomo que entiende, y le pide que se retire. Isen se emociona al saber que se trata de una carta de la princesa. Internamente, se pregunta si la princesa sabe que esa es la primera carta que ella le envía. Supone que, como tiene el sello oficial del palacio, no se trata de una carta de amor. Se sorprende porque a ella no le gustan las formalidades, sin embargo, utilizó un papel de alta calidad. Siente curiosidad por saber el motivo por el que le habrá enviado la carta. En la carta, Dorotea se dirigió a Isen como estimado Isen Bronte, lo cual Isen lo consideró adorable. En su carta, Dorotea le confiesa haberse quedado profundamente conmovida por su último concierto. Ante la búsqueda de un maestro que la guíe en su camino musical, le escribe con la esperanza de que pueda ser él quien tome ese puesto. Isen cree que esa frase tan formal parecía sacada de un anuncio, pero por alguna razón lo hace sentir muy emocionado. Más que nunca, desea encontrarse con la princesa lo más pronto posible. Poco tiempo después, en el palacio de la princesa. Isen, al llegar al palacio, se siente aliviado de que la fecha se haya fijado antes de lo esperado. Le preocupaba que, al aceptar demasiado rápido, tendría que esperar más tiempo. Ahora se pregunta si el mundo siempre fue tan brillante y hermoso. Siente que por alguna razón todo parece lleno de felicidad. En el camino a la habitación de Dorotea, se encuentra con Joy, el cual se encontraba custodiando el pasillo. Joy con determinación detiene su paso. Isen, con una sonrisa, le comenta que ha pasado mucho desde que se vieron. Joy se indigna con Isen, y le expresa que no le gusta que él esté cerca de la princesa, y deja en claro que no aprueba que esté con ella. Isen, manteniendo su sonrisa, le respondió que lo entendía, y que tenía todo el derecho a oponerse. Joy no se explica por qué Isen está actuando de esa manera, y supone que tal vez ha cambiado de estrategia, porque si él fuera como en el pasado, habría reaccionado de forma más sombría y molesta. Enojado, le expresa que está hablando en serio, y le sugiere que si está usando a su Alteza, lo mejor es que se detenga en ese momento. Isen piensa que esa patata ignorante que antes no sabía nada ha crecido bastante. Cree que, normalmente, su comentario le habría molestado, así que supone que tal vez es porque ese día está de buen humor, que le parece algo admirable. Le aclara a Joy que él está allí porque la princesa lo ha invitado. Joy, alterado, le comenta que ya sabe que últimamente Isen ha estado viendo a todas las damas de Lampas, le recuerda que incluso lo vio en una cita con la señorita Mónica en el restaurante caro la última vez. Isen le expresa que no tiene la intención de volver a salir con nadie nunca más. Joy le cuestiona cómo podría creer en eso. Isen se acerca a Joy y le asegura que no le interesa a nadie más que la princesa. Luego, le comenta que se retirará primero, y le pide que, por favor,
siga protegiendo bien a la princesa. Joy le advierte que si hace sufrir a su Alteza, no lo dejará ir fácilmente. Isen le pide que no se preocupe, porque si alguien lastima a la princesa, será él mismo quien no lo dejará pasar. Mientras tanto, en la habitación de Dorotea. Nuestra protagonista piensa que finalmente es el primer día de clases, y ahora que ha llegado el momento, se siente nerviosa. De repente, Isen Bronte entra en la habitación. El cual, juguetonamente, saluda a la princesa y le comenta que ha escuchado que está buscando un maestro de música. Dorotea se emociona al verlo, y lo llama por su nombre alegremente. Luego se avergüenza, y le pregunta si acaso ha hablado demasiado alto. Isen, mientras se acerca peligrosamente a ella, le dice que eso no importa, ya que están solo ellos dos en ese lugar. Nuestra protagonista se pone nerviosa por su acercamiento, y esquiva su mirada. Isen piensa que realmente ella es adorable. Isen, al ver su mesa llena de libros y documentos, le pregunta si tiene otros asuntos que atender. Dorotea le cuenta que le pidieron que asistiera a una reunión ese mes, y por ese motivo estaba revisando algunos documentos relacionados. Isen le pregunta si puede echar un vistazo, a lo que Dorothy le responde que, por supuesto, no hay problema. Mientras Isen revisaba los documentos, Dorotea recuerda que solían sentarse de esa manera, uno frente al otro, revisando juntos los asuntos del Estado antes de la regresión. Y ahora que ve a Isen de esa manera, la transporta a esos recuerdos del pasado. Pero de alguna manera, le hace sentir extraña. No está segura de si está bien que miren esas cosas con Isen como solían hacerlo en el pasado. Isen le comenta que todas esas propuestas son algo que los nobles rechazarían. Política de apoyo a madres solteras, planes para aliviar la pobreza, sistema de bienestar para reducir la desigualdad de ingresos, y otras propuestas similares. Dorotea le cuenta que ella solo escribió algunas ideas. Isen le expresa que se alegra ver que todos esos planes son iguales a los que ella solía proponer antes de convertirse en emperatriz. Internamente, siente como si estuviera viendo a la princesa antes de que se convirtiera en una tirana. Recuerda que en aquella época, ella deseaba recuperar la gloria del imperio, y tenía los ojos llenos de determinación. Isen todavía recuerda cómo se comprometió a convertirse en emperador, y desea poder ver ese lado de ella una vez más. Isen le comenta a la princesa que es triste que esas propuestas nunca lleguen a ver la luz del día y se desvanezcan. Por eso le sugiere que muestre esas propuestas en la reunión. Pero Dorotea lo interrumpe diciéndole que no lo hará. Le dice que él sabe lo que significa proponer esos planes. Le vuelve a recordar que ella no quiere convertirse en emperador en esa vida. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.